Muy buenas, y realmente son muy buenos días. Uno se dedica a la política nacional, creo que no hace falta aclararlo, pero es difícil resistirse al influjo de arrancar por Lula libre, ¿no? ¿Y por qué habría uno de resistirse además? De todos modos, tratemos de darle cierto contexto, ¿no es así? Aquí Alberto Fernández ha ratificado esta semana que en estas condiciones no se puede pagar la deuda infernal que deja este espanto vencido solamente en las urnas. Un Fernández que se apoya en el Grupo de Puebla. Hoy vamos a tener una cobertura de esa reunión. Un Grupo de Puebla que él mismo promovió y que conforma, aunque inorgánicamente, la novedad de empezar a reconstituir el progresismo regional, cuyas mejores expresiones, intentos, fueron devastados por el ciclo de las derechas. Un Alberto Fernández que se calza la gorrita de un flaco discriminado por pinta de pibe chorro, que advierte en cada uno de sus gestos y discursos que él no miente, que no es como Macri y sus acólitos o mandantes. Los sindicatos lo apoyan orgánicamente, como se vio ayer en el plenario de la CGT, más la perspectiva de unidad con la CTA, y en fin, una expectativa que es aún más amplia que la de los votos. Lula libre, bien que con los reparos de esta situación procesal que se definirá mucho más en la política a desarrollar por este hombre gigantesco, proscripto, encarcelado sin pruebas, de una estatura moral gloriosa, en verdad merecedor de que su pueblo resuelva los tantos. Chile, una incógnita motivadora que desafía a todos los cientistas sociales, pero que difícilmente tenga marcha atrás en varias reivindicaciones centrales. Y cómo no agregar a Evo, vencedor en las elecciones, con un apoyo movilizado, conmovedor, y por cierto que también en medio de intentonas golpistas alentadas por los frentes de la reacción adentro y afuera. En síntesis, que no en definitiva. Tanto lo abierto en Argentina como algunos de los vientos regionales parecen demostrar que los actores políticos del neoliberalismo están en problemas. Y el aumento de esos inconvenientes, para quienes no tienen otro proyecto que el saqueo de las riquezas nacionales a través de una timba asegurada, dependerá de la habilidad en una vereda de enfrente donde, mucho más que tratarse del acuerdo que pueda haber en la economía y del acierto técnico en la economía, será cuestión de la batalla cultural. Hoy queremos hablar de eso, en varios aspectos, o en todo caso en uno solo, y de los que él se derivan. La batalla cultural. Porque el asunto es cambiar la cabeza de quienes son capaces de votar en contra de sus propios intereses, según la definición más confortable, porque en realidad hay una falla de origen en ese precepto. Es un error en que caen insólita y sistemáticamente ciertas lecturas de izquierda, progres, indispuestas, porque resulta que los intereses de tanta gente inclinada a votar derecha no son la matemática política de sufrimiento igual girar en contra. La victoria neoliberal en casi todo el mundo no pasa solamente y nada menos por haber impuesto la idea de que el capitalismo es lo único posible. Han logrado que se considere al progreso individual como ajeno al destino colectivo. Los emprendedores, diría algún gato que se va. Y de allí que neoliberalismo y neofascismo, como en Europa y Brasil, puedan ser términos equiparables y susceptibles de atraer a masas numérica y potencialmente peligrosas, con comillas o sin comillas. La pretensión de salvarse de manera solitaria, endógena,
con forma de odio al inmigrante, a la negrada que cobra planes, a la acción contra los populistas que atentarán contra el republicanismo blanco, es el síntoma expuesto de que intereses y necesidades populares no van necesariamente de la mano. El neoliberalismo ha capturado una mentalidad que está más allá de las urnas. Macri fue derrotado en ellas por alguna conciencia masiva en torno de que el individualismo no conduce a otra parte que la frustración social. ¿O acaso fue víctima de amplias franjas de clases medias y bajas, ante las que no pudo sustanciar que uno puede salvarse solo, pero sin que ese aspecto haya sido verdaderamente derrotado? La socióloga Paula Canelo, repasando el archivo, estaba viendo su desafiante artículo publicado en Página al cabo de las PASO, bajo la pregunta de si Macri ya fue, decía al respecto que gran parte de la derrota de Cambiemos se explica porque fracasó como garante de esa sociedad aspiracional que él mismo, Macri, el macrismo, promovieron hasta el hartazgo. ¿Por qué? Bueno, porque su impericia económica y su pérdida de autoridad política fueron vistas por vastos sectores de nuestra sociedad como una prueba de que ya no era un facilitador de la aspiración, un eficaz erradicador de obstáculos, sino un obstáculo más. Y si es así, es que gran parte del sentido común de la sociedad aspiracional sigue en pie. Y agregaba que es posible estar seguros de que algunas cosas no pasaron, y evitar así algunos errores políticos. Por ejemplo, el de creer que si Macri ya fue, la sociedad que hizo posible a Macri también. No. El error político de creer que estos años fueron solo una anomalía pasajera o una pesadilla que quedará sepultada bajo el montón de papeles inservibles que dejarán los CEO tras su veloz huida de los despachos gubernamentales. O el de confiar en que la victoria electoral del Frente de Todos es consecuencia de un triunfo cultural sobre ese sentido común conservador que construyó la sociedad desigual de Cambiemos. El error de creer que de individualista se habría tornado sin más en solidaria, que de excluyente se habría tornado de golpe en integrador. Si así fuese, ¿de dónde salió un 40% de los votos a favor de Macri y de lo que Macri representa? Bueno, la batalla cultural sobre el sentido común que hizo posible Cambiemos está pendiente. Esto dice Canelo y uno está de acuerdo en gran parte. Transformarlo, permearlo, darle nuevo contenido al sentido común será una de las tareas más importantes del gobierno que viene, porque sólo de esa manera será posible, por ejemplo, legitimar y darle estabilidad a las políticas que busquen reparar el lazo social que se quebrantó en todos estos años. ¿Y cómo hacerlo?, preguntaba la socióloga en esa nota del 22 de septiembre. Primero, reconociendo que nuestra sociedad ya no es la que creíamos que era, y que luego de los años de Cambiemos se nos mostrará mucho más individualista y heterogénea. Segundo, preguntándonos y respondiéndonos por qué Cambiemos fue durante varios años tanto más eficiente que la oposición para reconocer y manejar el sentido común. Tercero, incorporando las demandas y creencias de ese sentido común conservador en una nueva narrativa, un nuevo relato que sea alternativo, pero no antagónico, que les hable también a esos sectores que se sienten huérfanos de la política popular y progre. Es cierto que Macri ya fue, Macri se va, y Vidal también, pero la sociedad que hizo posible a Cambiemos llegó para quedarse. Este último disparador, el de la sociedad que llegó para quedarse, merece algún reparo, pero solo en la medida de que, como decíamos hace algunas líneas, en el caso argentino se puede articular la gran potencia objetiva surgida en las votaciones, en las dos, en las primarias, que fueron la vuelta inicial,
y en el 27 de octubre, que fue la radiografía más aproximada a lo real de esta sociedad. El escrutinio definitivo, controlado por unos y otros, dio la confirmación de que hay un brío, si no quieren llamarle brío, una tendencia anti, que en nuestra historia circular no se diferencia en prácticamente nada de lo provocado por el peronismo desde que surgió hace más de 70 años. Pero también hay esta buena noticia de que nada impide soñar con algo diferente, aunque no sea extraordinario, aunque no vaya a ser extraordinario. Ganó una fuerza de sentido inverso a esta horripilancia que gobierna, cuando, como agotarse de repetirlo, lo decíamos el sábado pasado, hace 2 años firmaba no perder por goleada y hace unos meses no tenía fórmula presidencial. La base es que no hay lugar para traicionar, so pena de que una frustración no sería meramente otra más. El escenario dramático y hasta trágico en que Macri deja el país se repite ya hasta un cansancio que justamente no debe cansar. Una cifra pavorosa de pobreza, el ahorcamiento de la deuda, los ingresos populares reducidos, la estructura productiva media máquina que no es cosa de apretar un botón y reanimarla, y el hambre, vaya. Ese factor que los kirchneristas introdujeron después de haber inventado también a los pobres, dijo en estos días el senador Pichetto. Podrá haber marchas y contramarchas, ensayos, algunas dubitaciones, sapos tradicionales, pero nunca traición en el rumbo redistributivo. Se está ante la inmensa posibilidad histórica de reconfigurar la economía gracias a un bloque social no homogéneo, pero sí conducible desde la política, porque la tierra rasa del macrismo deja espacio de aguante, creatividad y valentía. Deja lugar para que pueda haber otro nunca más.